Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a seguir con la epístola de Gálatas. Vamos a seguir donde lo dejamos la semana pasada y de ahí arrancaremos. Así que la semana pasada lo que estuvimos viendo, miramos quién escribió la carta a la iglesia de Galacia. Así que estuvimos mirando quién escribió la carta a Gálatas y vimos que el autor de esta carta o de este libro fue el apóstol Pablo, que fue él quien escribió este libro. Y también vimos por qué fue escrito, que había un motivo principal por el cual fue escrito. Y el motivo es porque había herejía en la iglesia. Había unos falsos apóstoles que habían venido y habían empezado una nueva doctrina. Habían agregado algo en la salvación, habían agregado algo en el evangelio que Pablo estaba predicando. Así que para estos falsos maestros, la salvación o el evangelio que Pablo predicaba no era suficiente. Así que tenía que agregar el evangelio más algo más para que la gente cree que ellos eran los superapóstoles. Así que intentaron desacreditar a Pablo de muchas maneras. Hablaron mal de Pablo, que él no era ni entre los 12, él no era nadie, ¿saben? Y la triste realidad es que la iglesia empezó a aceptar esas nuevas corrientes de ideas. Es como ayer lo que estábamos viendo con el pastor Vidal, la carta de Éfeso, a la iglesia de Éfesios, que escribió Pablo también. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las iglesias en aquella época pasaban por lo mismo, estaban sufriendo por lo mismo. Y Pablo tenía que corregir lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque es algo que si nosotros en las iglesias hoy en día permitimos que entra doctrinas totalmente diferentes a lo que la palabra de Dios estipula, ¿qué pasará? A principio todo parecerá que está bien, que es de Dios. Pero poco a poco empezaremos a mezclar la mentira con la verdad. Llegaremos a un punto donde no podremos distinguir qué es la mentira y qué es la verdad. Así que eso es lo que había pasado. Por eso que hoy, el tema que vamos a ver hoy es el tercer punto de qué problema intentaba resolver el apóstol Pablo. ¿Qué problema intentaba resolver el apóstol Pablo? Y yo les explicaba el domingo, hace 2 domingos, que cuando alguien quiere leer las cartas, las epístolas o cualquier otra carta como, no el Evangelio de Juan, como Primero de Juan, como Timoteo, como Tito, esas cartas, cuando las quiere leer, no las leer como un capítulo hoy y mañana otro capítulo. Escogerla y la leer todas a la vez. ¿Por qué? Porque esas cartas fueron escritas una sola vez para resolver un solo asunto o 2 asuntos. Muchas veces es para resolver un solo asunto en concreto. Así que para comprender mucho mejor lo que el autor está diciendo en esas cartas, es coger la Biblia, coger primero el Timoteo y lo lees de principio hasta el final. Y ahí comprenderás exactamente lo que el autor está intentando transmitir a sus oyentes. Entonces, lo que veremos hoy es qué problema intentaba resolver el apóstol Pablo. Así que si uno lee esta carta a la iglesia de Gálatas, si leemos Gálatas a primera vista, así directamente corriendo, sin estudiarlo a fondo, pensaremos que el apóstol Pablo gastó tanta tinta para escribir sobre la circuncisión. Podemos pensar pero oye, parece que Gálatas habla solamente de la circuncisión. Pero si lo miramos en detalle, no solamente el problema es la circuncisión, pero a primera vista uno puede pensar que es un asunto de la circuncisión. En la circuncisión es el propicio del parte reproductivo del hombre que se quita una piel sobrante. Eso era el pacto que Dios
tenía con Abraham. Eso era como la señal del pacto, que Dios cumplirá su promesa que había hecho a Abraham. Y Abraham tenía que hacer este pacto con Dios como una señal de esta promesa. Así que la circuncisión era algo muy importante para los judíos. Ellos tenían que, todo hombre judío, a los 8 días de nacer, debería circuncidarse. Todos. Así que la circuncisión era una práctica que sigue vigente hasta ahora entre los judíos y entre los musulmanes. Y también algunos grupos cristianos, como los presbiterianos, si no me equivoco. Ellos siguen practicando la circuncisión. Y también en algunos países, algunas tribus de África, practican la circuncisión no solamente los hombres, tristemente lo practican también a las mujeres. Y eso es bastante grave. Así que la circuncisión era y sigue siendo la marca judía. Y solamente los varones deberían circuncidarse. Era solamente algo para los varones, porque era considerado que los hombres eran los únicos que heredaban la propiedad de sus padres. Así que la circuncisión era una señal que cualificaba a los hijos varones de Israel para que ellos puedan heredar las bendiciones que Dios había prometido a Abraham en Génesis capítulo 17. Así que es lo que Dios había prometido a Abraham en Génesis capítulo 17. La circuncisión era la señal para eso. Por eso que para los judíos la circuncisión tenía y sigue siendo de gran importancia. Y sobre todo, eso marca es algo bastante profundo, que el Señor Jesús mismo, a los 8 días de nacer, fue circuncidado. Según los médicos, es ahora que los médicos lo descubren. Uno puede preguntarse, pero ¿por qué Dios eligió que tiene que ser 8 días después de nacer? Los médicos lo afirman, la ciencia lo afirma, que a los 8 días de nacer, la coagulación en los bebés está a su pico. ¿Qué quiere decir? Que 8 días de nacer, a este punto, cuando un niño de 8 días se corta o se hace algún daño, se cura muy rápidamente la herida, que antes de los 8 días y después de los 8 días. A los 8 días hay una probabilidad mucho más rápida de coagulación a partir de entonces. Por eso que Dios, en su inmensa sabiduría, decidió que tenía que ser a los 8 días que los hijos de Israel tenían que circuncidarse. Pero si leemos también Gálatas capítulo 3, que Dios hizo una promesa. Pablo intentaba resolver una cosa en Gálatas capítulo 3, que la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 17 no era para todos los descendientes de Abraham. Los judíos pensaban que esta promesa era que la herencia que el descendiente o los descendientes, según los judíos, tenían que tener de parte de Dios, era para todos los hijos varones judíos. Pero en Gálatas capítulo 3, Pablo lo pone bien claro, que esta herencia que Dios prometió a Abraham en Génesis 17, esta herencia era para un hijo varón. Era para un hijo varón, no todos los descendientes varones de Abraham. Y ese hijo varón fue Jesús. Es a él, es cuando él nació, cuando él llegó, que él heredó esta promesa de Abraham. Así que Pablo intenta en Gálatas capítulo 3 para explicárselo a los hermanos que, oye, cuidado, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, él no estaba hablando a todos los descendientes varones de Abraham. Él hablaba de un heredero, un solo descendiente, que tenía que ser el que iba a heredar la promesa de Dios. Y esa persona es Jesús. Así que cuando llegó el Señor Jesús aquí en la tierra, esa promesa que Dios hizo a Abraham fue heredada y la circuncisión era la marca del pacto. Podemos ver que el Señor Jesús también se circuncidó. Así que cuando Él se circuncidó, cuando Él heredó esta promesa que Dios tenía para Abraham, así que la circuncisión ahora se quedó anticuada. Así que ya no era necesario la circuncisión porque el heredero ya vino y ha heredado la promesa, así que ya no sirve para nada la circuncisión. Así que la circuncisión era nada más que una señal de la herencia, ¿vale? Y todos los niños judíos tenían que hacerlo a los 8º día. Y por eso que si leemos Lucas capítulo
Lucas capítulo 2, de versículo 21 a 40, vemos que el Señor Jesús mismo fue circuncidado. El Señor Jesús mismo fue circuncidado a los 8º días de nacer. En Hechos capítulo 16, de versículo 1 a 5, el apóstol Pablo hace una declaración, hermano, quiero que lo entendamos. Aquí tenemos a Pablo hablando a los Gálatas, que la circuncisión no sirve para nada. Pero si leemos el libro de los Hechos, vemos que Pablo circuncidó a Timoteo. Timoteo era un joven discípulo de Pablo. Uno puede decir, pero oye, espera aquí. ¿Por qué Pablo está diciendo que no hay que circuncidarse a los Gálatas? ¿Y por qué circuncidó a Timoteo, su discípulo? Pues si leemos Hechos capítulo 16 de 1 a 5, Pablo da la razón por el cual él circuncidó a Timoteo. Era un motivo de evangelismo. Él tenía que llevar a Timoteo en su viaje misionero y tenía que empezar primeramente predicando en las sinagogas. Y los judíos que gobernaban las sinagogas nunca dejaban entrar a alguien que no era circuncidado. Así que era necesario que Timoteo sea circuncidado para poder hacer el trabajo de evangelismo con Pablo. Pero el apóstol Pablo explicó que la circuncisión de Timoteo era por motivo de evangelismo. Si no fuera así, ningún judío hubiera dejado a Timoteo entrar en las sinagogas. De igual modo, hermanos, así eran como los misioneros de antes. Un misionero como C.T. Stott, que se fue a la India para evangelizar. ¿Qué tenía que hacer él? Para dejarse ser aceptado en la India, pero en la China, él tenía que dejar su pelo crecer y tener cola de caballo, para identificarse con las personas que estaban en este pueblo. Hoy en día, seguramente que cuando alguien, porque he escuchado a muchos cristianos criticar a otros cristianos que llevan pantalones cortos, ¿sabes? Yo cuando me gusta ir a compartir con los muchachos ahí en el barrio o en los parques, me gusta vestirme de la manera más simple como ellos. Si es posible con un pantalón roto como su pantalón. Si es posible con una camisa como la suya. No vestirme de traje con corbata y ir a predicarle a los muchachos. Te van a mirar primeramente, ya hay una distinción de sociedad. El vestuario ya rompe que no puede haber comunicación entre los dos. Pero si yo tengo que hablar con alguien que se viste, es un director de un banco, y tengo la posibilidad de poder sentarme con él para hablar, y tengo la posibilidad de poder verle otra vez para hablar, no iré con un pantalón roto, iré con la misma manera que él se identifica, abre su vestuario, para que se sienten cómodos, para que haya este ambiente de comodidad entre los dos. ¿Qué quiere decir eso? Mira lo que Pablo dice. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios. Ese es Pablo, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Vale, 1 Corintios 9, 20 a 22. Ese es Pablo declarando. Pablo dice, eso es lo que él hace para ganar a las personas. Es lo que la decisión que él toma para su propia vida en la hora de evangelizar. Dice, me he hecho a los judíos, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. El 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, que es la gracia, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Así que él toma la decisión de modificar su apariencia física, no su doctrina, no su fe, no su creencia, de modificar su estilo de vida para evangelizar, para ganar al menos a una persona. ¿Qué quiere decir?
que cuando él quiere ir a los judíos, se comporta como un judío. Respeta las tradiciones judías, aunque sabiendo que esas tradiciones no salven a nadie, porque él quiere abrir una puerta para poder recibir a los judíos y poder compartir el evangelio a ellos. Cuando él está con los gentiles, hace lo mismo, se comporta como un gentil. No es que vive en el pecado como los gentiles, no, pero se comporta como un gentil. Quizás no se lava las manos con las tradiciones judías, quizás no se viste como los judíos, quizás se viste como los gentiles para parecer gentil, para ganar a los gentiles. Pero él dice, yo hago de todo para que al menos que una persona se salve. Esa debe ser nuestra mentalidad, hermanos. Tenemos la tendencia de que si alguien es católico y nosotros no somos católicos, no nos mezclamos con ellos. Pero eso es una gran equivocación. Si podemos compartir la palabra de Dios con alguien que es católica, mezclámonos con los católicos, no para convertirnos en católicos, pero para tener la brecha abierta, la puerta abierta para compartir el evangelio. Si tengo amigos que no son creyentes, si conozco a personas que no son creyentes, no es para marginalizarles, que si me saludan en la calle pongo la mano en el bolsillo porque no quiero verles. No, puedo meterme con ellos, puedo hacerles mis amigos, pero no compartiendo en sus pecados para nada, pero para compartir la palabra de Dios a ellos, para que al menos uno sea salvo. Pero es un peligro, porque si nosotros mismos no estamos firmes en Cristo, lo más probable es que nos arrastran a nosotros. Porque el proverbio lo dice, que no os engañe, la mala compañía corrompe. Porque uno puede acostumbrarse con el tiempo, esperando la oportunidad, no viene la oportunidad, te das cuenta que ellos te evangelizan más a ti. Trabaja con personas que usan muchas palabrotas y ellos no saben que eres cristiano, ni eres cristiana, pero trabaja con ellos durante casi 6 meses sin decirles nada. Te darás cuenta que un día empezarás a salirte palabrotas sin que te das cuenta. Pero en el momento que eres el primer día, lo pone bien claro quién eres en Cristo Jesús, te darás cuenta que las palabrotas en tu trabajo empezarán a bajar, a menguar, a menguar. No porque tú eres grande, porque la gracia de Dios abrirá las puertas para ti. Así que la circuncisión era una buena herramienta de evangelismo para Pablo. Él tuvo que circuncidar a Timoteo para poder llevarle en sus viajes misioneros. Pero si Pablo hizo la circuncisión, la pregunta es, ¿por qué entonces está gastando tanta tinta para escribir a la iglesia de Gálata? ¿Por qué tanta tinta? Hermanos, la verdad no es que el asunto en sí era solamente la circuncisión. La circuncisión era la puerta que los falsos apóstoles que habían llegado usaban. ¿Qué hacen los legalistas? Hoy te hablan de tu pendiente. Lo quitas el pendiente, mañana te dirá de tu reloj. Quitas el reloj. Siguiente día te hablará de tu anillo de boda. Quitarás el anillo de boda. El siguiente día será tu pantalón. Poco a poco hasta que te agarren. Te pone el evangelio más las obras muertas para ganar la salvación. Sabemos que la salvación se gana no es que se gana, la salvación se recibe totalmente por el mérito de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y nosotros la única cosa que nos corresponde hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Dios y recibiremos esa salvación. Y cuando la tenemos que vivir conforme a esa salvación. Nuestras vidas deben demostrar que la palabra de Dios está haciendo efecto en nuestras vidas. Pero es una tarea que nos costará. Que es un proceso quizás hasta toda nuestra vida. Así que los falsos profetas, los falsos apóstoles tenían algo más en la mente. Ellos tenían algo más en la mente, más que la circuncisión. Así que un maestro de la palabra, un maestro que se llama David Porson, que se fue con el Señor hace muy poco, él dijo eso. El David Porson es fue uno de los hermanos que nos bendijo bastante en la biblioteca que tenemos ahora con los libros. Nos mandaron más de 4 cajas de libros en inglés y en español. Fue de gran bendición su ministerio para nosotros. Así que en uno de sus libros, que el título es Abramos la Biblia, la tenemos en la biblioteca para los que quieren leerla. En Abramos la Biblia, el Nuevo Testamento, él dice, el comentario de Gálatas, dice, el mensaje
tan fuerte de Pablo a Gálatas me recuerda nuevamente que la Biblia no es un libro para niños. Es un libro para adultos. Lo trágico es que la mayoría de las personas dejan de leerlo cuando se vuelven adultos. ¿Qué quiere decir que de niños todos leemos la Biblia porque aprendemos a leer? Estamos tan excitados para leer. Tenemos Biblias y Biblias y historias. Pero ¿qué pasa? Mientras que vamos creciendo, vamos a empezar a tener gustos y preferencias diferentes. La Biblia se convierte en el segundo y al finalmente se queda como un adorno en la casa que nunca la tocamos, nunca la limpiamos. En algunas personas la tienen así abierta en un punto en la entrada de la casa. Tiene quizás el Salmos 92 o lo tiene el Salmo 24. Tiene algún salmo abierto y cada día cuando salen besan la Biblia y se van. Cuando entran besan la Biblia y no tienen tiempo ni para sentarse un minuto para leerla o para cambiar de página para leer lo que está ahí. Es como un amuleto. Eso no sirve para nada. La palabra de Dios, si nosotros no la aplicamos en nuestras vidas, no sirve para nada, no tiene ningún poder, es totalmente nulo. Es como el jabón. Si no usamos el jabón, le echamos a la ropa sucia que tenemos. No sirve para nada, aunque tengamos miles de jabones así colocados en casa. Tenemos que echarlo, el jabón, en la mancha y lavarla para que salga. Así que David Paulson dice que la triste realidad es que, ¿qué pasa con la gente? Que cuando empiezan a crecer, cuando son pequeños les gustan leer, pero cuando crezcan ya dejan de leer. Esa es una verdad, pero muy dolorosa, muy dolorosa. Que los niños hoy en día son más de lecturas que sus padres. Pero cuando los padres eran niños también leían. Pero hoy en día nos gustan ver las cosas digitales. La gente no quiere escuchar audios, no quiere coger libros para leer, quieren ver vídeo. Así que si una predicación no es en vídeo, no lo escuchan. No se preocupen, no se molestan. Quieren todo visual. Por eso que la palabra de Dios no está haciendo efecto en nuestras vidas. Así que nuestras Biblias se han convertido en museos históricos. Contamos a la gente cómo las usábamos, los grandes viajes que tuvimos con nuestras Biblias, pero eso era antes. ¿Y ahora qué viajes hacemos con ella? Ya no la sacamos para hacer esas aventuras que pasábamos noches estudiándola. Así que como mencioné antes, hermanos, quiero que lo tengamos bien claro, que los falsos apóstoles que habían llegado a la iglesia de Gálatas tenían algo más en la mente que la circuncisión. ¿Qué es una práctica de judaísmo? La circuncisión es puramente una práctica de judaísmo, no tiene nada que ver con el cristianismo. Es una religión totalmente basada en obras, hablo de judaísmo. Así que donde la salvación en sí para ellos es guardar los 10 mandamientos, llevando una vida conforme a los mandamientos para obtener así el favor de Dios. Algo que es totalmente imposible porque nadie puede guardar los 10 mandamientos. Y ojo, no hay solamente 10 mandamientos, hay 613 mandamientos en la Biblia. Y si quebrantamos uno, somos culpables de quebrantar 613 mandamientos. Así que es imposible que lo guardamos, porque uno de esos mandamientos es que no tenemos que llevar ropa con 2 tipos de telas. Ni poliéster, no, tiene que ser algodón a 100%. Hoy en día, poca de nuestra ropa es lino fino a 100% o algodón a 100%, siempre están mezclados. Así que si queremos guardar los 10 mandamientos, o si queremos guardar la ley, ya hemos quebrantado la ley de Dios, llevando ropa con 2 textiles diferentes. Así que eso es puro legalismo. Quiero que entendamos qué es el legalismo en sí, porque es una palabra que se usa bastante en las iglesias, en la calle, en todas partes. Pero ¿qué es el legalismo? Porque esa palabra legalismo no lo encontrarás en ninguna parte de la Biblia, no está en la Biblia. Pero es un término que se usa para describir una situación antibíblica, ¿vale? Por eso que mucha gente que son muy sinceras cuando se van a una iglesia tienen la tendencia de, cuando empiezan ya a ponerle normativas, pantalón fuera, pendiente fuera, maquillaje fuera, el lip gloss fuera, esto fuera, ya dice, ya. Sí, para seguir al Señor, no, ¿por qué eso? No está en la Biblia, puramente legalismo. El legalismo en sí es un término que no está en la Biblia.
Lo usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal, enfatizando un sistema de reglas y de reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Los legalistas creen que es necesario la estricta adherencia literal a esas reglas y reglamentos. Es imposible guardar los 613 mandamientos, ninguno, pero los legalistas te obligan que la guardas. Por eso que en Mateo 23, de 1 a 4, el Señor Jesús se encendió bastante con los fariseos. Mira lo que dice en Mateo 23, 1 a 4. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Ellos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, escuchen bien, por lo tanto, ¿cómo son ellos los intérpretes oficiales? Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer es practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. La ley es una carga. La gracia no es una carga, es gozo. Nadie puede vivir o nadie puede complacer a Dios guardando la ley. Es lo que Pablo intentaba explicar aquí en Gálatas. Así que el legalismo, hermanos, es un peligro. Da la impresión de que uno está haciendo bien las cosas conforme a la palabra de Dios y que los cristianos son personas tristes, negativos, aburridos, que la diversión de la vida termina cuando uno se convierte. Esa es la imagen que el legalismo da. Que cuando una persona se convierte, se le acabó la diversión y ya no puede divertirse, ya no puede reír. Hasta las canciones de A, B, C, D, que los niños cantan y bailan en la escuela, que no maldice a Dios ni glorifica a Satanás. Algunos legalistas prohíben a sus hijos que no deben cantar ni bailar eso, que es pecado. Tanto peso sobre la cabeza de la gente, que ellos mismos cuando eran pequeños bailaban esas canciones, cantaban esas canciones de A, B, C, D, yo me subo aquí. ¿Dónde está el pecado en eso? Pero los legalistas dirán que hay un problema con eso. Cuando el apóstol Pablo llegó a comprender, hermanos, Pablo mismo llegó a un punto en su vida personal, comprendió las maravillas del Evangelio. Que el Evangelio no es una esclavitud, es totalmente libertad. Totalmente libertad. Mi hija me preguntó, no sé si era viernes o sábado, sí, creo que era viernes cuando hacemos el devocional por la mañana, me preguntó: papi, ¿quiere decir que el cristiano está libre de decidir si quiere pecar y no quiere pecar? Y sí, hija, tal cual. El cristiano tiene libre albedrío, sabe lo que está bien, lo que está mal. Puede sentarse y ver el pecado y mirar no hay pecado y decidir qué camino quiere tomar para que sea responsable de su decisión. Dios no obliga a nadie a vivir en santidad. Dios no obliga a nadie a no pecar. El cristiano totalmente libre de decidir. Mira lo que Pablo dice cuando se dio cuenta de las maravillas del Evangelio en Filipenses capítulo 3, de 6 a 8. Dice: era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Así que él se esforzaba para guardar los mandamientos al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor
debido a lo que Cristo ha hecho. Y así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Basura, toda la ley, porque nadie la puede guardar. Basura totalmente. Mi fe está en Cristo, Él que guardó toda la ley, cumplió la justicia de Dios en mi lugar. Pablo se dio cuenta que es ahí, nada más ahí, que él puede encontrar su descanso. Así que el creyente es una persona totalmente libre de la esclavitud de pecado y de la condenación de la ley. Jesús vino a liberarnos de la esclavitud para hacernos hijos y coherederos de Dios con Él, para la gloria y la honra de Dios Padre. Eso es el mensaje principal de Gálatas. Chicos, viene Pablo en su carta, chicos, no hay nada que podéis hacer para complacer a Dios. No hay ninguna ley, no hay ninguna obra que podéis hacer para complacer a Dios, porque Jesús ya hizo todo. Solamente Jesús, lo que Él hizo, que puede complacer a Dios. Así que la única cosa que tenéis que hacer es poner vuestra fe en Jesús, permanecer creyendo en Jesús y ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es el Evangelio. Intentándole complacer a Dios para cambiar su apariencia física, para modificar alguna manera de hablar de una manera santa, o para cambiar su vestuario, para cambiar algo en su cuerpo, para agradar a Dios, para ganar el favor de Dios, eres un maldito. Entonces está diciendo lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente para la salvación. Yo pregunté a un mormón una vez si lo que Jesús hizo en la cruz era suficiente para salvarnos. Él intentó de jugar. No, por favor, para. Solo quiero saber una cosa. ¿Acaso lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para nuestra salvación? Y su respuesta fue, no es suficiente. Necesita más obras. Hay que hacer muchas obras. Y yo le pregunté, ¿cuántas obras tengo que hacer para equilibrar lo que Jesús hizo? ¿Para qué puede decir que Dios por fin ha hecho suficientes buenas obras? Ábreme el cielo. Pregunté a un musulmán también. Ellos creen las obras. Ellos no creen. Para ellos Dios no puede ser un padre. Ellos son esclavos de Dios. Ellos no se consideran hijos de Dios. Para ellos Dios no puede tener una relación con nosotros. Porque Dios es Dios y somos esclavos de Dios. Pero para el cristiano, Dios es su padre. Y su padre le ama. Por eso que Dios entregó su vida, dio a su Hijo por nosotros. El musulmán no comprende que cómo puede ser que Dios nos llama sus hijos. Ellos no tienen ninguna esperanza de salvación. Pregunta a un musulmán si está 100% seguro si irá al cielo, a su paraíso que llaman, con las 10 vírgenes que le van a dar, con un templo para él, para que viva felizmente con todas esas mujeres desnudas. Él te dirá que no lo sé, es Allah Warbal, que Allah es grande, es que Allah es la persona que decidirá dónde va a ir. Ninguna esperanza. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos la certeza de que lo que Jesús hizo, no por nuestro mérito, lo que Él hizo, nos garantiza la entrada en la presencia de Dios, cuando nosotros permanecemos en eso. Eso es lo que Pablo intentaba explicar a la iglesia de Gálatas. Que el cristiano es totalmente libre, totalmente. Tal como Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, así también Dios nos libera de toda clase de pecado, de toda clase de esclavitud de pecado, de todo. Pero la triste realidad es como, ¿qué pasó con los hijos de Israel cuando fueron liberados de Egipto? En el desierto, cada vez que veía problemas venir, veía confrontación, se quejaban y tenían ganas de regresar a Egipto, a la esclavitud. Es lo mismo que nos pasa. Nos pasan cosas malas en la vida. En vez de que corremos a Dios, queremos irnos al mundo. Queremos ya dejar de congregarnos. Queremos ya dejar Dios. ¿Por qué? Porque nos ha ocurrido cosas malas. La palabra nos dice que todas esas cosas que fueron escritas, eso es en Romanos 15, 4 y 1 Corintios 10, 11,
que las cosas del Antiguo Testamento que fueron escritas para nosotros como referencia, que aprendemos de la vida que esas personas vivían y de las maldiciones que recibieron de la manera que vivieron, y los que vivieron conforme a la palabra de Dios, confiando en Dios, las bendiciones que recibieron. Así que tal como Israel, en el momento que empezaron a confrontar problemas, cuando estaban en el desierto, tenían ganas de regresar a Egipto. ¿Y qué pasó? Ninguno de ellos que salieron de Egipto, ninguno entró en la tierra prometida. Solamente Caleb y Josué. 2 de más de millones de personas que salieron. Todos los adultos que salieron de Egipto murieron todos en el desierto por incredulidad, murmuración. Vieron problemas y quieren regresar a la esclavitud. Como cristianos, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Un espíritu de cobardía no, sino de amor, de poder y de autocontrol. Control propio, dominio propio. No tenemos un espíritu de cobardía. No tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. Jesús lo pone bien claro, que no temes a los hombres que destruyen solamente su carne y no pueden hacer nada con su alma. Teme a Dios, que es poderoso para destruir más tu carne y tu alma en el infierno. A ese hay que temer. Eso es lo que la palabra nos enseña. Voy finalizando, hermanos, como conclusión. El resumen que voy a dar es que la carta de Gálatas se puede resumir en algunas categorías que se pueden, digamos, en 3 categorías diferentes. Tenemos el legalismo, la libertad y el libertinaje. Toda la carta de Gálatas, los 6 capítulos, si queremos ver una por una, hablarán del legalismo, de libertad y de libertinaje. El legalismo, el creyente es el creyente religioso o la iglesia legalista. El creyente que todo para él es pecado. La mujer que lleva pantalón va al infierno. La mujer que se puso polvo en la cara al infierno va a ir. Aquella mujer que tiene pintada al infierno directamente, todo para él es infierno. Es que no puede ver nada bueno en las personas. Es que la gente debe ser como él es. Si él está triste, todo cristiano tiene que ir por la calle con la cara triste. Debe ir desarreglado, maloliente. Pero no hay eso en la Biblia. La iglesia legalista es lo mismo. Totalmente lo mismo. Y otro es el libertinaje. El libertinaje son creyentes liberales o carnales. O una iglesia liberal o carnal. Creyente que dice que vale, una vez salvo, siempre salvo. Una vez acepté a Jesús y acepté a Jesús en mi corazón y sé que nada me puede separar del amor de Dios y vive de cualquier manera. Eso es el libertinaje. Y vamos a encontrar la condenación del libertinaje en las cartas de Gálatas. Y el último es la libertad. La libertad es para el santo, el que es libre, que toma la decisión de buscar a Dios, no porque es obligado, pero porque ama a Dios y ha comprendido lo que Jesús hizo por él en la cruz de Calvario. Así que veremos cómo el apóstol Pablo trata esos 3 puntos fundamentales a lo largo de la carta a la iglesia de Gálatas. Así que si leemos todas Gálatas, cuando iremos mirando, primero es a partir de la semana que viene, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 6, iremos cada semana, tocaremos un capítulo o unos versículos de cada capítulo. Y vosotros mismos lo vais a ver, que todo habla de esos 3 puntos, el legalismo, la libertad y el libertinaje. Pero aparte de eso, me gustaría enseñarle un gráfico que tengo aquí. Podéis ver este gráfico. Podéis ver que en la parte central, que es la libertad, habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Eso es en el capítulo 1 de Gálatas hasta el capítulo 2 de Gálatas. Habla de la libertad en Jesús. En los capítulos 3 y 4 hablan de la esclavitud del legalismo. Cuando lo leemos lo vamos a ver. El capítulo 3 a 4 habla del legalismo. El capítulo 5 a 6 hablan del peligro del libertinaje. El peligro de vivir de cualquier manera
como a ti te da la gana. Así que podemos ver que el legalismo es puramente un enemigo de la libertad. Téngalo bien claro. El legalismo no es cristianismo. No da nada de libertad. Es completamente atadura. Así que el legalismo es puramente un enemigo de la libertad. Y también el libertinaje, aunque muchas personas lo ignoran. Mira, hermanos, es mucho más fácil explicarle el evangelio a una persona que no conoce a Dios que explicar el evangelio a un legalista. Al legalista le cuesta aceptar que es legalista. Sacará todo versículo mal torcido para justificar su legalismo. Es muy fácil compartir la palabra de Dios a alguien que no conoce a Cristo que compartir la palabra de Dios a alguien que es legalista o alguien que está en el libertinaje. El libertinaje es un punto que no se ve muy frecuentemente. Porque si alguien está convertida, una persona convertida, tiene ese temor del Señor. Y raramente veremos cristianos libertinos, pero veremos más cristianos en el legalismo. Bastante, porque ignoran que ellos mismos están en eso. Así que Gálatas capítulo 1 y 2 habla de la libertad que el creyente tiene en Cristo bajo el favor, ¿lo puedes ver? Él tiene libertad en Cristo bajo el favor del Padre y su radiante amor. El amor del Padre, él está bajo el favor del Padre y su radiante amor. El creyente está en libertad de espíritu, es guiado por el Espíritu Santo, hace la voluntad del Espíritu Santo, es sensible cuando hace triste al Espíritu Santo. Él sabe que ha entristecido el Espíritu Santo. El fundamento de su fe está en el Hijo. Así que él no depende de sí mismo para su salvación. Él cree que es lo que Jesús ha hecho por él que le salve. Así que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, da la libertad al creyente verdadero o al creyente libre y le ayuda a permanecer sobre la montaña de la victoria. Así que esta imagen también nos muestra que hay dos maneras de perder la libertad. ¿Vale? Hay dos maneras de perder esta libertad. La primera manera, uno puede deslizar hacia la izquierda, que es el legalismo. Uno puede deslizar hacia el legalismo, que representa una jaula donde uno está atrapado y no puede salir. Y todos que regresan bajo la ley están bajo la ira de Dios. Esa es la ira de Dios, esta es la ley. Cualquier persona que intenta de vivir su cristianismo bajo la ley, también está bajo la misma ira de Dios. Porque no solamente es guardando los 10 mandamientos, es guardar todos los 613 mandamientos que están en la Biblia. Nadie debe seleccionar qué mandamiento quiere guardar. Si quieres guardar los mandamientos, debes guardar todos los 613 mandamientos de la Biblia. La segunda manera de perder la libertad es deslizar hacia la derecha, que es el libertinaje. Los deseos de la carne, tus propios deseos, tus pasiones desordenadas. Y ahí estarás bajo también la ira de Dios. ¿Por qué? Porque has perdido tu libertad. Ahí la palabra nos dice que Dios, a los que Él ama, Él les disciplina. Cuando estamos en la libertad o en el legalismo, Dios en su inmenso amor puede disciplinarnos para llevarnos otra vez a la libertad. Así que el peligro más grande, hermanos, no es estar en el libertinaje. El peligro más grande para un creyente es perder su libertad y deslizar hacia el legalismo. Eso es lo más peligroso. Y es ahí que mucha gente no sabe cuando han caído en el legalismo. Pero es muy fácil darse cuenta cuando estás deslizando hacia el libertinaje, porque notas que estás quebrantando la misma palabra de Dios. Así que quiero decirle que no importa, hermanos, la atadura que hay en la vida de uno. No importa los problemas que estás pasando. Céntrate en Dios.
Es que no importa lo que está pasando en tu vida, no mires tus problemas, no mires tu enfermedad, no mires tu año sin trabajar, no mires tus problemas de documentación, no mires nada de eso, no mires el coronavirus. Céntrate en Dios. Solo Él y a través de su Espíritu nos dará la victoria que nosotros necesitamos como creyentes. Si buscamos a cultivar una relación con Él. Porque todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios y solamente de Él. Así que la libertad en el Espíritu, hermano, no es hacer lo que tú quieres hacer o lo que te dicen los demás de hacer, sino la libertad en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu Santo. Con esta larga introducción, aquí terminamos la introducción de Gálatas y damos por sentado que estamos listos para arrancar con el capítulo 1, si el Señor lo permite, la semana que viene. Así que nos faltan los puntos que nos faltan aún para ver, son el punto 4 y el punto 5, que cómo podemos aplicar lo aprendido después de leer toda la carta, después de estudiar todo, cómo podemos aplicar toda Gálatas, lo que vamos a estudiar, y nuestras vidas, y cómo podemos ayudar también a otras personas para que ellos apliquen lo que hemos estudiado en sus vidas. Así que, hermanos, siguen estudiando la palabra de Dios, siguen orando que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, para que no solamente seamos oidores de la palabra, pero que nos ayude a ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén.